Saludos. En el video de hoy vamos a revisar el tema de el contrato laboral y su fundamento respecto al derecho laboral individual. El derecho laboral individual es aquel que regula todas las relaciones que se generan entre trabajador y empleador. Y es muy importante tener en cuenta estos dos conceptos. Trabajador, que es la persona que presta su capacidad intelectual o física a favor de un empleador, que será aquella persona que aprovechará esa capacidad intelectual o física que le paga al trabajador y por tal razón se configura un contrato, una relación laboral en la cual vamos a ver varios elementos más adelante. Lo más importante en toda relación laboral es que exista una subordinación. Es un elemento esencial para poder configurarse un contrato laboral. La subordinación es cuando la persona natural presta su servicio, ya sea físico o intelectual. Pero por favor, no se vayan a confundir con lo que dice la diapositiva. La prestación de servicios es un contrato específico que no está regulado en el Código Sustantivo del Trabajo, sino en el Código Civil y algunos en el Código de Comercio, dependiendo las partes del contrato. En esta clase, como se trata de derecho laboral, vamos a hablar de la prestación de servicios respecto de una persona frente a un empleador. Servicios como aquella entrega de la capacidad física o capacidad mental o intelectual a favor de ese empleador que por dicha labor le va a pagar un salario. De esta relación laboral aparecen derechos y obligaciones para ambas partes, porque tanto el empleador como el empleado tienen derechos y obligaciones. Más adelante vamos a ver de qué se tratan estas obligaciones y estos derechos. El contrato laboral es un acuerdo. ¿Qué significa que haya un acuerdo? Que dos partes conocen las consecuencias de aquellos actos que están firmando, con los que se están comprometiendo a través de ese acuerdo. En este momento debemos recordar quiénes son capaces para suscribir contratos. ¿Será que si un niño de 8 años firma un contrato con un canal de televisión nacional, podrá recibir un salario? ¿Le podrán exigir que cumpla horario? ¿El niño tendrá que dirigirse a alguna instalación a desarrollar el contrato? La respuesta es no, porque un niño es un menor de edad y por lo tanto no responde por los hechos o sus actuaciones y pues no tiene la capacidad de exigir sus derechos. En cambio, un adulto, una persona mayor de edad, se considera que ya tiene toda la capacidad mental para reconocer sus derechos y sus obligaciones y por tal razón podrá contratar laboralmente con otra persona. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que para que un contrato laboral tenga validez, es necesario que ambas partes tengan toda la capacidad legal. Y la capacidad legal en Colombia se adquiere a los 18 años. Pero ¿qué pasa si hay un menor de edad, como en el ejemplo que di, que se necesita para que desarrolle un trabajo? En ese caso, sus representantes serán quienes firmen el contrato y quienes responderán por las obligaciones del menor de edad. Normalmente ese representante es un padre o una madre o una persona que haya sido designada por un juez como el albacea o tutor de ese menor de edad que no tiene padres. ¿Qué pasa cuando una persona menor de edad tiene un permiso de trabajo otorgado por sus padres? Este permiso de trabajo para menores de edad se da después de los 14 años y debe ser expreso de los padres, donde aprueban que el hijo desarrolle una labor en cualquier lugar, cualquier momento, pero bajo su supervisión. Cuando ese menor de edad cumple los 18 años, ya el permiso no tiene validez, porque ese permiso versaba sobre un menor de edad. Cuando cumple 18 años deja de ser menor de edad, por lo tanto ya
no hay razón de ser de la existencia de ese permiso y será necesario que ese menor de edad, que ahora es mayor de edad, firme un nuevo contrato ya con su identificación y donde se demuestra que ya tiene la capacidad jurídica para celebrar contratos. Ese contrato de trabajo es un acuerdo donde hay una subordinación y dependencia de la persona que se está empleando. ¿Subordinación a quién? Pues al empleador, que será quien le va a exigir ciertos objetivos, el cumplimiento de ciertas metas o que siga ciertas instrucciones. Otra obligación que acaece por la celebración de un contrato laboral es la remuneración, que en el caso del derecho laboral, del contrato laboral, se llama salario, sueldo, si le pagan quincenalmente quincena. Bueno, tiene diferentes nombres, pero básicamente y legalmente se llama salario. Y es muy importante el tercer punto, porque en el contrato de trabajo se contrata a una persona por sus capacidades y sus características. Y esta persona no puede delegar a otras para que cumplan su contrato laboral. Por lo tanto, es una prestación de servicio personal. Si el señor X tiene un contrato laboral en un canal de televisión internacional que está operando acá en Colombia y se enferma y no puede prestar el servicio, no podrá delegar a su hijo, a su hermano, a su primo, porque simplemente no es él. El contrato laboral es intuito persona. ¿Qué quiere decir eso? Que depende de una sola persona. Se le exige a una persona y solo una persona lo puede cumplir. ¿Qué es eso de la subordinación? Un elemento muy importante del cual ya les hablé al principio, y es ese poder que tiene el empleador de dar indicaciones, de dar órdenes a sus trabajadores para que desarrollen ciertas labores. Pues anteriormente se le decía que daba órdenes, pero pues ahora con el tema de el lenguaje políticamente correcto, se le imparten instrucciones o se le imparten órdenes. Entonces, pues, ¿qué implica el dar órdenes? Pues el poder que tiene el empleador de decirle a su trabajador qué es lo que debe hacer, exigirle el cumplimiento, que haga las cosas en la debida forma y de tal manera que se logren los objetivos por los cuales fue contratada la persona. Otro elemento muy importante, aparte de cómo se deben hacer las cosas, es cuando el empleador tiene la capacidad, tiene la potestad de decirle a sus empleados en qué momento desarrollar su trabajo, en qué cantidad, cuánta cantidad, perdón, de trabajo debe desarrollar. Y por último, impone los reglamentos y los horarios de trabajo. En la penúltima clase vamos a ver el tema del reglamento interno de trabajo y son las normas que rigen a unos empleados en su lugar de trabajo y en sus relaciones laborales. La remuneración es esa contraprestación que recibe el trabajador por prestar su servicio intelectual o físico a favor del empleador, del jefe, del patrón. Esa remuneración, como ya les dije, se denomina salario y debe ser acordado por las partes. Recordemos que existe un término que se llama el salario mínimo, que corresponde a la cantidad de remuneración mínima que recibe un empleado cuando trabaja el tiempo mínimo mensual establecido en la ley laboral. El salario no siempre es el mínimo. Muchas personas que tienen ciertas capacidades diferentes o especiales o que las han desarrollado a lo largo del tiempo, como por ejemplo estudios universitarios de pregrado, de posgrado, de maestrías, doctorados, van a tener una remuneración diferente. Esa remuneración diferente normalmente responde a lo que dicta el mercado laboral. Si ustedes se gradúan de pregrado, no pretendan ganarse 15 millones de pesos porque ese salario está para un gerente básico. A no ser que ustedes tengan unas calificaciones estupendas
se hayan ganado algún premio o tengan algún tipo de característica especial que los deje en el nivel de un gerente básico, pero por esas características especiales es que no van a salir a ganarse un mínimo. Se van a ganar 15 millones por esa característica especial que ustedes tienen. Pero apenas se gradúen, dependiendo del lugar donde vayan a desarrollar su labor, van a ganarse 2 mínimos, 3 mínimos. Si ustedes van a vivir aquí en Bogotá, pues normalmente el mínimo para un ingeniero industrial en una planta de producción está rondando alrededor de los 2 o 3 salarios mínimos. Mientras que si se van a alguna ciudad de provincia donde el costo de vida es mucho menor, probablemente el mercado va a dictar que su salario va a ser menor. Por eso decimos que la remuneración responde al mercado laboral. Y por último, ese salario, esa remuneración, debe ser pagada en el momento que sea acordado en el contrato. Nunca se puede pagar un salario más tarde de un mes. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden pactar que les paguen semanalmente, diariamente, mensualmente, quincenalmente. Lo que ocurre es que esa estipulación temporal que se establezca en el contrato debe cumplirse siempre. Si a ustedes les pagan quincenalmente, pues los días 15 y los días 30 van a recibir su salario en el lugar donde ustedes hayan indicado, normalmente su cuenta de ahorro certificada. Pero si en el contrato se establece que el pago es mensual y se paga el 30 de cada mes, ustedes no pueden pretender que el 15 les estén pagando porque es que a su hermano le pagan el 15 de cada mes. No, su hermano tiene un contrato donde el salario es quincenal, mientras que ustedes tienen el contrato donde el salario es mensual. Cada mes, el último día del mes, les van a estar consignando su salario. ¿Qué es eso de que es una prestación de servicio personal? Como ya les he venido diciendo, la persona natural tiene capacidades intelectuales y físicas que entrega a su empleador y por entregarle ese tiempo, esa capacidad, va a recibir un salario. El empleado es uno, únicamente es uno, y me refiero a uno en cada relación laboral, no que cada empleador solo pueda tener un empleado, no. Cada empleado tiene un contrato laboral y ese contrato únicamente lo puede desarrollar, lo puede llevar a cabo ese empleado. Pepito Pérez firmó el contrato laboral donde le pagan un salario mínimo por un trabajo de cargar cajas de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, pues Pepito Pérez será el único que pueda ir a cargar las cajas. Si Pepito Pérez se enferma, no puede mandar a su hermano Juanito Pérez, porque él no es parte del contrato laboral. Vamos a clasificar el contrato de trabajo según su forma y su duración. Según su forma, puede ser escrito o verbal. Contrato escrito, pues como bien lo dice la palabra, está en un papel, está en un documento donde constan las firmas. Mientras que el contrato verbal es aquel que no está consignado en un documento, donde no hay firmas. Pero presten mucha atención ustedes cuando sean gerentes, cuando sean directores de nómina, cuando sean empleados también. ¿Qué ocurre si el empleado empieza a trabajar y las condiciones se acuerdan verbalmente? ¿Será que no hay contrato laboral? Presten mucha atención. En el derecho laboral prima la realidad sobre la formalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que como la persona, el empleado, fue a trabajar en un horario, recibió una contraprestación y sobre todo estaba bajo el principio de la subordinación, se configura un contrato laboral. El empleador no puede argumentar que como no está escrito el contrato, no hay contrato, ¿no? Si el empleado logra demostrar a través de testimonios, de pruebas documentales, de pruebas fotográficas, de video, de grabaciones de audio, si logra probar que hubo una relación laboral, hay un contrato laboral. Según la duración, los contratos laborales pueden ser accidentales, ocasionales o transitorios, pueden ser por obra o labor, a término fijo o a término indefinido. El contrato a término fijo siempre, presten mucha atención y miren la diapositiva, siempre debe ser por escrito. ¿Y por qué debe ser por escrito? Piénsenlo un poco. Si el término es
un plazo de tiempo, ¿por qué deberá ser escrito? Les doy 5 segundos para que piensen. Si tienen la respuesta, vamos a ver si está bien o mal. Y lo mejor es un ejemplo. ¿Qué pasa si el contrato que van a hacer ustedes con una persona para que les acompañe en un viaje? Ustedes se van para la selva y lo van a contratar y es por 5 días. ¿Qué pasa si no está escrito ese término? Que el contrato puede que pasen los 5 días y el personaje siga acompañándolos. Al no estar escrito el término de 5 días, el contrato sigue y por lo tanto se convierte en un contrato a término indefinido. Siempre, cuando hay un contrato de término fijo, debe haber un escrito, un documento, un contrato, donde se establezca cuánto es el término del contrato. Si no es así, el contrato será a término indefinido. Si el contrato es inferior a un año, pues debe ser por escrito. Debe haber un preaviso de 30 días antes del cumplimiento del tiempo. ¿Qué pasa si el contrato es a un mes? Pues que se preavisa al momento de firmarse el contrato. Si es a 2 meses, el preaviso se dará en el día 30 del desarrollo del contrato y así sucesivamente. ¿Será que un contrato a término fijo, apenas se acabe el término, se acaba el contrato? ¿Será que no hay opción de prorrogarlo? Sí se puede hacer, pero como les dije antes, debe constar por escrito la prórroga del contrato. Si no está por escrito, o se da por terminado el contrato, o si sigue, será un contrato a término indefinido. Después de la tercera prórroga de un contrato a término fijo, se prorroga por un año completo. ¿Qué pasa si el contrato es de más de un año pero menor a 3 años? Las 3 primeras características son las mismas. Debe estar por escrito, debe haber un preaviso de 30 días y la prórroga se debe pactar por escrito. Si se renueva, se debe estipular entonces que el contrato se termina en un término y normalmente no necesita prórroga. ¿Por qué? Porque son contratos a un término largo. El contrato a término indefinido puede ser verbal o escrito por las razones que ya vimos en el anterior. No tiene una fecha, un hecho que dé por terminada la relación laboral. Se puede terminar por justa causa o si llega a haber una terminación sin justa causa, se puede terminar siempre y cuando el empleador pague una indemnización. El contrato a término indefinido es el contrato que siempre va a primar frente a los demás contratos porque es el que le da más derechos al empleado. Recuerden el indubio pro operario. Y aquí, en este momento, no vamos a ver el contrato de obra o labor o el contrato accidental, porque pues lo veremos en un video específico, ya que por sus características es muy diferente al del término indefinido y al de término definido. El contrato laboral puede ser demandado cuando hay algún tipo de problema, de discusión, de falta de unanimidad respecto a la interpretación o el desarrollo del contrato entre el empleado y el empleador. Siempre que haya algún tipo de disputa entre empleador y empleado, van a primar los hechos reales sobre las formas. ¿Qué quiere decir eso? Si en el contrato se establece que el trabajador va a trabajar medio tiempo, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, pero en realidad el empleado cuando fue a trabajar el jefe le dijo, venga, trabájeme hasta las 5 de la tarde, pero le sigue pagando solo el medio tiempo. El empleado, al terminar el mes y ver que solamente le pagaron medio tiempo, puede demandar al empleador. Y el empleador va a decir, no, pero es que en el contrato usted firmó que solamente iba a trabajar medio tiempo, recibe solo medio tiempo. ¿Qué va a decir el empleado? Perdón, señor empleador, es cierto, yo firmé ese contrato, pero usted me dijo que fuera todo el día y yo fui todo el día. Mire, podemos revisar el registro de entrada a la empresa y el de salida.
podemos hablar con mi jefe directo, podemos hablar con mis compañeros, podemos hablar con la empresa de seguridad que controla la seguridad en la empresa, y el juez así se dará cuenta que yo no trabajé de 8 a 2, sino que trabajé de 8 a 5. Prima la realidad. Por muy firmado que esté el contrato, así esté firmado, llevado en notaría, firmado por el presidente, por el papa, no importa, siempre va a primar la realidad sobre la formalidad. El artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo establece que la relación laboral debe estar regida por un contrato laboral. ¿Qué pasa si no existe ese contrato? Pues que prima la realidad sobre la formalidad y por lo tanto es un contrato verbal que será a término indefinido. Para que no haya problemas frente al empleador, cuando el empleador, perdón, frente al empleado, cuando el empleado dice que hay una prestación de servicios, cuando el empleador pretenda desvirtuar la relación laboral diciendo que no era un contrato laboral sino un contrato de prestación de servicios que se rige por las normas del Código Civil, que implica que no tiene tantas obligaciones frente al empleado porque simplemente es una persona que contrató por una prestación de servicios, el empleador tiene la obligación, el deber de desvirtuar los elementos del contrato laboral. Y el principal elemento que debe desvirtuar es la subordinación. Vamos a un ejemplo. La señora que va a ayudarles en la casa a hacer los oficios domésticos. Si ustedes le dicen a la señora, tiene que venir todos los días martes y jueves, llegar a las 8 de la mañana, irse a las 5 de la tarde, tiene que hacerme el almuerzo, cada día yo le voy a decir qué almuerzo me va a hacer y espere mis indicaciones de qué hacer cada uno de esos 2 días, se configura un contrato laboral. ¿Por qué? Primero hay subordinación. La empleada va a recibir sus órdenes de qué les van a hacer de almuerzo, cómo va a ser el oficio, qué oficio va a hacer cada día. Hay un horario todos los martes y jueves de 2 a 5 de la tarde y va a haber una remuneración. Por lo tanto, ustedes como empleadores tendrán la obligación de liquidarle prestaciones sociales completas, ARL, prima de vacaciones, cesantías, intereses en las cesantías, bueno, un montón de obligaciones que tienen los empleadores cuando hay contrato laboral. Pero si ustedes contratan a la misma señora y le dicen, venga 2 días a la semana, los días que usted pueda, y haga el oficio que normalmente hacen en cualquier casa. Si se demora 2 horas, se gana lo mismo a que si se demora 12 horas. Yo le pago el día a 80.000 pesos. Pues en ese caso, la señora no recibió órdenes, no tiene horario y por lo tanto es un contrato de prestación de servicios. El servicio que ustedes van a recibir probablemente va a ser el mismo. Lo que cambia es el tipo de relación. En el primer caso, si la persona no va a hacer el oficio el día martes, ustedes tienen la capacidad de exigirle que recupere ese día o de descontarle ese día de la mensualidad. En cambio, en el segundo caso, si la persona no va el martes, pues ustedes no pueden exigir nada porque nunca se dio que fuera el martes. Digamos que la persona siempre eligió ir los miércoles y los viernes y no va un miércoles. Ustedes no le pueden decir nada. Le pueden decir, oiga, usted no fue esta semana sino un día. Yo le dije que fuera 2 días. Entonces, ¿qué tendrá que hacer esa persona? Pues compensar ese día si quiere. Y si no, pues ustedes no le pagan ese día. Pero presten mucha atención a los elementos que configuran el contrato laboral. Porque ustedes como empleadores, si quieren desvirtuar una relación laboral, deberán comprobar que no se configuraron los elementos del contrato laboral. Subordinación, cumplimiento de horario, pago de salario y listo. Los invito siempre a todos mis estudiantes a que no le hagan la trampa a la ley laboral. Si tienen una persona que sigue sus órdenes y que debe cumplir un horario, háganle un contrato laboral. ¿Sale más costoso? A corto plazo sí,
A largo plazo, no. Además, un contrato laboral dignifica el trabajo de esa persona. Si el contrato es uno de prestación de servicios, es porque es algo accidental, algo que no es normal, algo que no es cotidiano. Por lo tanto, pues no tienen que contratar a esa persona como contrato laboral. Pero pues si es un empleado y uno sabe cuándo se configura la relación laboral, ustedes ya lo saben, contrátenlo bajo el contrato laboral, bajo la norma laboral colombiana. Ya terminando las generalidades del contrato laboral, veamos cuáles son las causales de suspensión del contrato laboral. Ellas se encuentran en el artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo y son estas 6. Fuerza mayor o caso fortuito. La fuerza mayor o caso fortuito son hechos sobre los cuales no se tiene ningún control y que son ineludibles, que no se pueden evitar y que van a ocurrir querámoslo o no. Por ejemplo, hubo un terremoto y nuestra fábrica se destruyó. ¿Se suspende el contrato laboral? Pues claro, porque los empleados no tienen dónde trabajar. ¿Y se suspende hasta cuándo? Hasta cuando se vuelva a levantar la fábrica. Un incendio por accidente, se suspende el contrato laboral porque pues hasta que no se arreglen las máquinas, los equipos, los trabajadores no van a tener nada que hacer y pues se suspenderá el contrato laboral. ¿Qué consecuencia tiene la suspensión? Pues que no hay salario tampoco. Segundo caso, la muerte del empleador cuando el empleador es el empleador directo, una persona que sea directa, y que el empleado desarrolle sus labores directamente con el empleador. Si se muere el señor que abre huecos en las paredes y tiene un ayudante, pues ya no hay a quien acompañarse, señor ayudante, porque su jefe se murió. En ese caso, pues se suspende hasta que los herederos digan si continúan o no con el negocio, o es justa terminación de contrato laboral porque ya no está el empleador. Primero se suspende y después se liquida. Cuando hay suspensión de labores por más de 120 días, y esto fue lo que ocurrió con el COVID-19, cuando se decretó la pandemia en Colombia y se indicó que tocaba confinarse, en ese momento empezaron a contar 120 días. ¿Qué pasó con el tiempo? Pues que cuando se dieron cuenta que la gente debía seguir confinada en sus casas, los contratos laborales se suspendieron. ¿Para qué? Pues para evitar que los empleadores tuvieran que gastar una nómina que no estaban utilizando. Por esa razón, el gobierno hizo entrega de ayudas a las personas a las cuales le suspendieron sus contratos laborales. En los casos de contratos donde prevalecía la parte intelectual, simplemente las personas fueron a casa a desarrollar sus mismas labores desde la casa, siempre y cuando tuvieran las herramientas necesarias para desarrollar el contrato laboral. Pero, por ejemplo, las personas que trabajaban en fábricas, pues no les iban a trasladar una máquina a la casa para que trabajaran. Por lo tanto, tuvieron que suspender sus contratos laborales, pero por esa razón, como les digo, recibieron ciertos subsidios del gobierno. La cuarta razón por la cual se puede suspender el contrato laboral es cuando la persona es llamada a prestar servicio militar. Pues si la persona tiene que ir a presentarse a un distrito militar para saber si tiene que prestar el servicio y le dicen que sí debe prestar el servicio, no va a perder su trabajo, simplemente se va a suspender ¿hasta cuándo? Hasta cuando termine de prestar el servicio militar. En quinto lugar, cuando el empleado es arrestado, pero que ese arresto no supere los 30 días. Si van por la calle y los detiene la policía y resulta que son parecidos a un delincuente que acaba de atracar un banco, ustedes van a ser detenidos, pero seguramente esa detención no va a tener más de 76 horas. Por lo tanto, pues no va a haber una suspensión de contrato laboral porque ustedes van a volver a sus labores al cuarto día. Pero si los detienen y resulta que sí hacen parte de la banda de ladrones y empiezan la investigación y siguen detenidos, pues probablemente van a suspender el contrato hasta determinar si son o no culpables del cargo del cual están siendo investigados, por el cual están siendo investigados. En ese caso, si son enviados a la cárcel, el contrato laboral ya no se suspende, sino que se termina
se liquida por justa causa. Y en sexto lugar, las causales más comunes para suspender el contrato laboral son las licencias no remuneradas solicitadas por el empleado. Ustedes están trabajando y resulta que se ganan un premio de ir a San Andrés y el viaje es de miércoles a sábado, días laborales. Y si no van en esas fechas, pues pierden el viaje. Ustedes tienen dos opciones. La primera, pedir que les den esos 3 días de vacaciones. Pero el jefe les puede decir, no le doy los 3 días porque yo necesito que ustedes tomen las vacaciones completas. Entonces, pues al ver esa negativa, ustedes piden una licencia no remunerada de 3 días. ¿Qué significa eso? Que ustedes no van a ir a trabajar, pero tampoco van a recibir ni salario, ni servicio de ARL, no van a estar cubiertos por la ARL, ni van a computarles esos días para el resto de prestaciones sociales. Entonces, pues en ese caso, ¿quién está pidiendo que suspendan el contrato? Ustedes, como empleados. Y pues no van a recibir remuneración. Hasta acá vamos a ver las generalidades del contrato laboral. Espero que las hayan entendido. Como bien dice el inicio de la presentación, el inicio del video, estas son las generalidades del contrato laboral. En el siguiente video vamos a ver temas más específicos frente a la relación laboral y el contrato laboral. Espero que hayan aprendido y nos vemos en el siguiente video.